Continuando con el tema de nutrición enteral, vamos a hablar sobre los distintos accesos en nutrición enteral, comenzando por lo que son los distintos tipos de sondas y de ostomías. En cuanto a las sondas, se van a clasificar de acuerdo a diferentes diámetros y la elección de la misma depende de la vía de acceso, el tipo de fórmula y el sistema de infusión. Se miden en el diámetro de la sonda en French, en donde un French equivale a 0,33 milímetros. Hay sondas, por ejemplo, 8 French, en las cuales sí o sí se requiere la administración a través de las bombas de infusión continua. También hay sondas de 10 French, en donde se recomiendan utilizar fórmulas sin fibra o de baja viscosidad y puede admitir, aparte de la bomba de infusión, el sistema gravitatorio. También tenemos sondas 12 French, donde admite ya fórmulas con fibra y con mayor viscosidad y también puede utilizarse tanto con bomba de infusión como por sistema gravitatorio. Hay también unas sondas muy pequeñas que van de 6 a 8 French, que son únicamente recomendadas para sesionostomías, y las sondas con un diámetro mayor a 12 French únicamente se pueden utilizar en pacientes con gastrostomías. Acá podemos ver los diferentes tipos de sondas y las partes de la misma y también la manera en esta imagen superior de cómo se coloca la sonda. Es importante considerar que no se debe iniciar la alimentación sin un control radiográfico, es decir, una radiografía simple de abdomen para ver la correcta colocación de la sonda. Para evitar que la sonda se desplace se debe fijar con una venda adhesiva hipoalergénica o con sujetadores especiales. Tienen un mandril que le da cierta rigidez para la colocación, que se va a retirar una vez que se colocó la sonda. Y este mandril no debe volverse a utilizar. Las sondas vienen lubricadas para la colocación o se usa algún lubricante. La punta debe ser roma o en resorte para que no sea tan traumática. En cuanto a la selección del lugar para la colocación de la sonda, esto depende de la patología del paciente. En el caso de las sondas nasogástricas, se recomiendan en enfermedades que afecten la cavidad bucal, faringe y esófago o colon, y no hay riesgo de aspiración. En cuanto a la sonda nasogástrica, podemos hablar que tiene contraindicaciones como riesgo aspirativo, reflujo gástrico, vómitos inconcebibles y vaciamiento gástrico alterado. Por eso es importante que al elegir este lugar estemos seguros que el paciente no tiene riesgo de aspiración. Después tenemos las sondas que son nasoduodenal y por lo general se recomiendan para enfermedades que generan reflujo para prevenir las complicaciones. En cuanto a las indicaciones, se recomiendan en enfermedades de la boca, faringe y esófago que interfieran con la masticación o deglución o causen disfagia por obstrucciones parciales. Se puede recomendar en pacientes en coma o con compromiso del estado de conciencia, enfermedades neurológicas o psiquiátricas que dificulten la ingesta, pacientes hiporéxicos o críticos que no logren cubrir las necesidades. En cuanto a las contraindicaciones, se puede generar riesgo de broncoaspiración, está contraindicado en gastroesparesia, en alteraciones del vaciamiento gástrico, en enfermedades del estómago y el reflejo nauseoso no conservado. La nasoseyunal son una ubicación en las cuales se recomienda para personas con enfermedades que afecten al estómago, duodeno, páncreas,
vías biliares o en el caso de fístulas digestivas. Hay que considerar el potencial intolerancia al volumen, con lo cual es necesario contar sí o sí con una bomba de infusión para poder controlar adecuadamente la velocidad de infusión. Este tipo de sondas presentan mayor dificultad para la colocación, también más posibilidades de desplazamiento y un mayor control microbiológico, debido a que en este caso tenemos que considerar que la fórmula no va a tener contacto con el estómago y por lo tanto no va a tener contacto con los ácidos que neutralizarían ciertos microorganismos. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener de las sondas? Hay que controlar en forma constante la correcta ubicación, controlar de forma periódica la permeabilidad correcta de la sonda. Es necesario lavar la sonda después de infundir cada toma de alimentación para evitar que se obstruya, cambiar con frecuencia la cinta de fijación y monitorear la integridad de la sonda. En cuanto a las ostomías, se refiere a la colocación quirúrgica, endoscópica o percutánea de la sonda, que va a ingresar por una apertura del tubo digestivo, digestivo ubicada o comunicada en realidad con la piel. Este tipo de sondas, de ostomías, está indicada en aquellas personas que sabemos que el tiempo por el cual van a necesitar recibir alimentación enteral va a ser mayor a 30 días. O también se puede utilizar cuando no se pueda disponer de la vía nasogástrica. Acá en estas imágenes podemos ver cómo a través de en este corte transversal, cómo atraviesa la sonda la pared abdominal para comunicarse a través ¿sí? de este corte con el estómago. En cuanto a los accesos, podemos hablar de esofagostomías y faringostomías, las cuales se utilizan muy poco. Por lo general, la más utilizada es la gastrostomía, que se va a indicar cuando haya una disfunción deglutoria progresiva o permanente, cuando pacientes con tumores que causen obstrucción por compresión extrínseca del tubo digestivo superior, en el caso de una lesión cerebrovascular, enfermedades neurológicas progresivas, deterioro crónico del estado de conciencia, algunas complicaciones o pacientes quirúrgicos, laparoscópicos o endoscopía percutánea. Permite el pasaje de una sonda de mucho mayor calibre, es decir, a través de este tipo de acceso podemos colocar una sonda de hasta 26 French, lo cual también nos va a permitir que el flujo de suministro de la alimentación enteral sea mayor, disminuyendo el tiempo en que el paciente va a tener que tener colgado la bolsa de enteral. Acá nuevamente podemos ver cómo se puede colocar ¿sí? A nivel endoscópica desde adentro hacia afuera o a nivel quirúrgico, como habíamos visto en la imagen anterior. En el caso de lo que son las yeyunostomías, ¿sí? se recomiendan en cirugías abdominales mayores, como gastrectomía, duodenopancreatectomía, resecciones de intestino delgado, esófago, gastrectomía. Se realiza durante la cirugía, en el mismo acto quirúrgico de estas cirugías mayores ya se va a realizar la colocación de la yeyunostomía para la realimentación precoz y no tener la necesidad de volver a llevar al paciente al quirófano. También se puede indicar en caso de fístulas o ilion del tracto superior y pacientes que requieren una alimentación continua con, digamos, un menor riesgo de aspiración. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre la sonda nasogástrica ¿sí? y la sonda que va directamente a lo que es el intestino? En el caso del acceso gástrico, tenemos menor riesgo de infección y de obstrucción, permite administración en bolos, no requiere bomba de infusión,
si hay un mayor riesgo de aspiración y de neumonía por broncoaspiración, es de fácil inserción y de bajo costo. En el caso de la alimentación a yeyuno, hay un mayor riesgo de infección y de obstrucción, disminuye el riesgo de broncoaspiración y de reflujo, pero siempre requiere del uso de una bomba de infusión. En ambos casos se pueden utilizar para traumatismo de la mucosa, irritación nasal con erosión de la piel, rinorrea, sinusitis, otitis media, ¿sí? Son todas las complicaciones que podemos encontrar. También puede haber una ubicación incorrecta de la sonda, ulceración y o perforación de la laringe, faringe, esófago, estómago e intestino. También pueden generar al paciente incomodidad y antiestética. ¿Sí? En especial si son pacientes domiciliarios, ya que va a estar todo el tiempo sobresalida la sonda desde la nariz. Con esto finalizamos esta presentación. Muchas gracias.